un ejemplo de orquestador, eh, niveles de aislamiento. ¿Qué más fue lo que vimos? Bueno, un poco el panorama contemporáneo y todo lo que se tiene que saber en cuanto a la generación de procesos de negocio, como lo preliminar. Eh, Llegamos a la parte ahora vamos con la parte de integración. Hablamos un poco de los ETL y ELT, son las siglas para extraer, transformar, luego cargar. Y la otra opción también es extraer, cargar y luego transformar. También eh, con respecto a eso, voy a aceptar a alguien. Ahí sí. Con respecto a eso, teníamos que el enfoque de extraer, cargar y transformar está quedando un poco en segundo lugar en vez de extraer, cargar y luego transformar. Este se está haciendo como más común hoy en día, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, teníamos una estructura que captura los cambios, ¿ya? Cuando se realizan cambios, básicamente una técnica para capturar los cambios que ocurren en la base de datos, como inserciones, actualizaciones, eliminación en tiempo real, y se puede funcionar leyendo los logs de los resultados, ¿ya? Los logs binarios de la base de datos. Se utilizan timestamp en general para registrar los cambios y también funcionan mediante triggers, o sea, van a estar avisando y van a estar registrando la acción que se realizó sobre los registros, por ejemplo, ¿ya? Teníamos el contrato de los datos, que es el acuerdo formal que especifica el formato, cosas como la semántica, la calidad, la responsabilidad, los SLA y SLO de las y las políticas de privacidad en un conjunto de datos, ¿ya? Que se intercambian en diferentes sistemas, ¿ya? Por eso que aquí es fundamental especificar cómo esta interoperabilidad entre los sistemas, ¿ya? El SLA es como el acuerdo que define el nivel del servicio esperado y el SLO es el objetivo del nivel del servicio, Service Object Level, como la cuantificación eh, para el aspecto que tiene ese servicio, ¿ya? O sea, el tiempo de actividad, por ejemplo, es básicamente cuantificar el objetivo que se quiere cumplir, ¿ya? El objetivo que tiene ese servicio. Bueno, viendo la parte de la arquitectura de pipeline, que esta es como la más típica y repetida que uno puede ver en los procesos de negocio, tenemos la siguiente etapa, ¿ya? Bueno, siempre basado como en el ejemplo que habíamos dicho, tenemos como primera etapa el OLTP, que es el Online Transactions Processing, ¿ya? En general, eh, estas etapas se repiten mucho en, en la mayoría de los sistemas que que tengan un flujo desde que se cargan los datos hasta que se llega al valor realmente que se quiere obtener o que se quiere agregar de esos datos, ¿ya? El, el Online Transaction Processing son los sistemas diseñados para manejar un gran número de transacciones en línea, pero que sea de manera eficiente, ¿ya? Todas las transacciones que van a estar llegando, ¿ya? Definido en un sistema. Eh, Tenemos la cola. eh, Básicamente, la cola es donde captura los cambios en tiempo real y se envían como a la cola de transacciones, por así decirlo, ¿ya?
Luego que se tienen estas transacciones, pueden ser insert, pueden ser update, lo que sea, se van a la capa staging. La capa staging es básicamente donde se guardan los datos crudos y se aplican los primeros controles para generar esa ingesta de datos crudos a esa tabla, Cambios o no, ¿ya? Es como sí. como la etapa, Pieza moderna y la minimalista que capa no te base, por explica. así decirlo, y también se conoce como capa RAW, RAW, ¿ya? Como dije, aquí se aplican los primeros controles, ¿ya? Y es como un área temporal donde los datos son extraídos y se guardan en su formato crudo. No hay transformaciones en esta etapa, ¿ya? Los datos vienen tal cual y luego se pasan a unas capas más elaboradas o con más estructura, pero es como ustedes tienen un CSV, vamos y lo cargamos como viene, ¿ya? Ustedes tienen un Excel o un TXT, vamos y lo cargamos como viene, pero en formato con columnas para una base de datos, ¿ya? Bueno, después que pasan de la capa staging, pasan a el core normalizado, que es como nuestra fuente de verdad, por así decirlo, y es como nuestra capa estructurada. A veces también pueden referirse a las capas silver, eh, también llamadas, ¿ya? Como la capa de plata. También la capa de staging se puede conocer como capa bronce. La manera en que uno lo defina tiene que definirlo de una manera como jerárquica, ¿ya? Por eso esto es como la capa de bronce, después viene como la capa de plata, por así decirlo, que está como modificada, transformada, y después como la última capa es la que se le agregan más atributos o cálculos, que sería como los KPI, la capa Gold, ¿ya? Em, en cuanto a el- la capa Core, en general aquí van los datos limpios, por ejemplo, si vienen nulos, vienen algunos registros que no sirven, aquí se hacen las transformaciones correspondientes, ¿ya? Entonces los datos ahí quedan limpios, son consistentes y representan como la fuente de verdad para el negocio, ¿ya? Aquí viene como un poco sucia los datos y aquí vienen ya limpios, ¿sí? Ya. Entonces aquí te vamos a tener los datos verdaderos y estructurados, básicamente. Bueno, después avanzan a las vistas o KPI, ¿ya? Estos también son llamados data marts, ¿ya? Aquí están los datos optimizados para el consumo por parte del negocio o para la generación de informes. Esto es como la capa final, a veces se llama capa Gold o data mart, como le había mencionado, ¿sí? Aquí es donde podemos obtener métricas medibles en cuanto a la eficiencia de algún proceso o los indicadores que nosotros necesitemos obtener. Aquí podemos ir sacándolos a través de la última capa que era la capa core, ¿ya? Aquí se le aplican las últimas transformaciones. Aquí si quiero se quedo solo con indicadores, solo con lo que necesito yo ver, que a mí me interesa y me da valor, ¿ya? Aquí básicamente veo si estoy cumpliendo con mi objetivo, ¿ya? Como habíamos dicho, los KPI son las métricas que queremos cumplir y esto me sirve para ver si voy bien o voy mal, ¿sí? Hay cosas que tengo que cambiar o, o lo que sea, ¿ya? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Ya. Esta arquitectura casi siempre se la van a encontrar si están trabajando en- si están viendo base de datos en alguna organización. A ver, esto lo había agregado yo, donde tenemos un ejemplo de, por ejemplo, un historial de plan de estudio, ¿ya? Donde queremos mantener versiones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
bueno, una tabla donde vienen los planes de estudios y le llamamos GIST, ¿ya? A veces tenemos las tablas normales, ¿ya? Donde, por ejemplo, tenemos los planes de estudio del último año, ¿ya? O el último semestre. Pero en la tabla GIST yo tengo todos los semestres. Yo puedo consultar como los planes de estudio de todos los semestres. Entonces, a lo mejor yo tengo mi tabla plan de estudio, que puede ser, mm, por ejemplo, un write trunqué, como que escribe y borra, siempre se queda con el último plan de estudio, ¿ya? Entonces, cuando yo vaya a consultar a la tabla plan de estudio siempre me va a mostrar el último plan de estudio, ¿ya? Pero en plan de estudios GIS se va a mantener todos los planes de estudio, ¿ya? Si quiero insertar una nueva versión del plan de estudio, mejorar y expirar la anterior, entonces, ¿qué? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hace acá? A ver si alguien me puede decir. Am, claro, entonces, claro, le hace un update a la tabla plan de estudios, setea is current en falso, ¿ya? Vigente hasta la fecha de hoy, donde el plan ID es igual a 10 y el estado es current, sí. Y luego le hace un insert al plan de estudio y está insertando un nuevo registro que corresponde al plan de estudio 10 con este valor en el en el plan version, ¿o no? Eh, sí, sí, está insertando en en el plan ID, y le está colocando el current date y lo que le está actualizando es esta parte, la de como el requerimiento como que le está actualizando, ¿ya? Y lo deja en true. Entonces, si yo voy a consultar, esto es como un control de versiones, por así decirlo. Si yo voy a consultar este plan de estudio con el IT10, lo que va a tener en el, el JSON acá, en el JSON B, lo que va a tener es esta información, ¿ya? Y es current va a estar el true, este valor, ¿ya? Entonces, esto está definido en en, como en el Slow Changing Dimension, ya es como una técnica para manejar los atributos que cambian con el tiempo, pero yo tener el registro de qué es lo que se cambió, ¿ya? Entonces aquí, esta está, dependiendo de la cantidad de modificaciones, esta tabla se puede hacer gigante, ¿ya? Yo igual he visto tablas grandes, eh, no sé, para ustedes cuánto sería como un número grande de registro. ¿Cuánto creen ustedes? 5 millones, ¿Cuánto? un par de millones de registros. Sí, sí, también. Puede ser 500 millones,
100 millones. Eh, yo igual he visto hartas tablas grandes, hasta 15.000 millones creo que he visto. Sí, tablas que no tienen ningún sentido. O sea, uno va a consultar un Select All. Si llega a consultar un Select All, te lo va a mostrar en harto rato. Y de hecho, dependiendo del motor de base de datos, a veces te dice que no te puede mostrar todo, sino que hay que hacerlo con algún límite de la cantidad, o hay que consultar respecto a alguna fecha, o la partición, algún valor para la partición que tenga la tabla, ¿ya? Em, eso, ya. Que sigue. Bueno, ahora vamos con la seguridad y cumplimiento. Bueno, esto es lo que esto es una forma del versionamiento. Después a lo mejor vamos a ver otra versión, otra forma de versionamiento. Hay otra que es em, aumentando siempre el ID un número más y dejando la versión más reciente en uno o cero, por ejemplo. No sé, por ejemplo, esto hubiera sido la versión cero, le hacemos el update, la pasamos a versión cero más uno, el número más uno, pero también actualizamos todas las versiones que ya se actualizaron y siempre dejamos la última que estamos haciendo insert como cero. Entonces todas estarían avanzando cero, uno, 2, 3, así, y siempre la versión cero va a ser como la última. Hay diferentes formas de hacer versionamiento, pero siempre lo importante es que no estamos como haciendo un delete, ¿ya? Por ahí lo vimos para el tema del proyecto que están haciendo, que tiene que ver con si borramos realmente el registro o lo vamos a dejar inhabilitado, por ejemplo, ¿ya? Es importante definir si es que me da valor o tiene sentido, necesito yo un respaldo de detener los cambios que se realizaron en los datos, ¿ya? Eso tengo que definirlo. En general, debería yo siempre guardar un respaldo. Sí. Ahora, si el dato no tiene tanto sentido, quizás no, pero es bueno porque así yo sé qué está pasando, si tengo que volver atrás o mis cálculos están erróneos, eh, ahí digo, ¿por qué me dio, no sé, estoy viendo los impuestos de alguna transacción y de repente veo, hay $1.000 de impuestos. ¿Por qué subió tanto? El campo de la moneda tuvo un error, entonces cuando se calculó, se inflaron los impuestos. Entonces ahí yo empiezo a buscar y tengo el respaldo, pero me di cuenta, bueno, aparte que el monto estaba inflado, pero me di cuenta cuando empecé a buscar entre las últimas versiones cuándo empezó a subir, por qué, la fecha. Entonces por eso es importante. Si se fijan acá, cuando yo le hago el update, queda con la current date, ¿cierto? Entonces, al hacer un insert de la nueva, va a quedar como con este current date de hoy día. Entonces, todo el rato que vaya insertando van a quedar con el current date de hoy día, ¿sí? Entonces ahí hay que ir versionando de la forma más óptima. Bueno, vamos con la seguridad y cumplimiento. Bueno, la seguridad y el cumplimiento en general son esenciales. O sea, una base de datos no debería no tener seguridad con los datos más sensibles, ¿ya? Tenemos, tenemos clasificación y minimización. En este sentido debemos de clasificar los datos. Por ejemplo, información personal, información confidencial, interna,
pública acerca de la competencia, datos sensibles eh, que no puedan ser revelados públicamente o que no puedan ser difundidos, ¿ya? Que, por ejemplo, no, a lo mejor no debería por qué ver ciertos datos, aunque sea un colaborador, no debería por qué ver ciertos datos que no le corresponden a su área. Por ejemplo, alguien que no es del área de ventas no debería ver a lo mejor esos datos. O alguien que no es de finanzas no debería ver esos datos, ¿sí? Eh, por eso necesitamos proteger la información, ¿ya? Aunque sea incluso de la misma organización, para que no hayan fugas, ¿ya? Después también, si tienen ciberseguridad, ven más a fondo estrategia y los daños que pueden generar estas fugas de información. Pero volviendo, eh, sí, luego de clasificar la información, debemos aplicar el principio de minimización, que consiste en recolectar solo lo necesario y definir una retención temporal, es decir, por cuánto lo vamos a mantener el dato guardado, ¿ya? Para poder cumplir con esta clasificación y minimización y en general, para cumplir con la seguridad, podemos aplicar algunas estrategias, como por ejemplo RLS, que sería Row Level Security. Esto permite restringir qué filas o qué registros de una tabla puede ver o modificar un usuario, ¿ya? Basándose en su rol o identidad. Por ejemplo, un estudiante puede ver solo sus inscripciones, no las de los demás, ¿ya? O solo puede ver sus notas, no las de los demás. Claro, cuando uno ve sus notas, de repente aparece el, el listado de las notas, pero muchas veces aparece solo el root o no aparece como tal, sino que aparece solo tu nota, ¿ya? O también, eh, dependiendo de si es un correo o a lo mejor el rol también, ya no solo si le pertenecen al estudiante, sino que a lo mejor un profesor debería poder ver las notas porque se la está registrando a cada alumno, entonces entra a cada alumno y puede ver la nota de ese alumno, ¿sí? Pero en el caso de del RLS restringe las filas por usuario o rol. Entonces, cuando yo vea la tabla, yo voy a ver ciertas filas, no voy a verlas todas. Solo las que me pertenecen a mí, me pertenecen a mí o a mi grupo. ¿Ya? Esperen un poquito, no al tiro. Un minutito. Recording stopped.
Estábamos, entonces, Recording in progress. acá, en RLS. RLS, ya, si estamos hablando de que, entonces, las políticas de fila solo van a permitirme ver eh, las filas que pueda ver ese usuario o el grupo en el que está ese usuario, ¿ya? Supongamos, tenemos todos los registros de los alumnos de toda la universidad, por ejemplo, pero el profesor va a poder ver solo los alumnos de su facultad, ¿ya? Si uno hubiera como toda la tabla de alumnos, ¿ya? O solo los alumnos de su asignatura. ¿Ya? Los datos siguen estando en toda la tabla, pero lo que te va a mostrar la base de datos van a ser solo los que tú puedes ver porque tú estás en un grupo o en un rol, ¿ya? Bueno, otro tipo de control es el enmascaramiento, ¿ya? Esto oculta o altera los datos que son sensibles para usuarios no autorizados, ¿ya? Por ejemplo, si estoy como ingeniero de datos revisando una base de datos, yo no debería ver a lo mejor, no tendría por qué ver los datos de la columna que diga tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿ya? O a lo mejor teléfono celular, ¿ya? Entonces lo que uno va a ver va a ser como garabato, como si ustedes estuvieran apretando todas las teclas del teclado así de manera desordenada. Eso es lo que verían por cada registro, ¿ya? Eso es lo que se vería. En general es dinámico, no siempre ve uno como lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, bueno, se han fijado ustedes cuando colocan o cuando les pide una, una página, ingresa, se ha enviado, tú, por ejemplo, no pone, em, quiero recuperar, no sé, quiero recordar mi nombre de usuario o quiero cambiar mi contraseña, algo así. Entonces uno coloca el correo y le aparece así como, no sé, por ejemplo, el mío me aparecería J, asterisco, 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 arroba punto usach punto cl, fue enviado un correo a mi correo, pero no me lo muestra completo, ¿ya? Eso es como lo que veríamos con un enmascaramiento, por ejemplo, ¿ya? O si no, puro garabato, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, bien. Tenemos también el cifrado, ¿ya? El cifrado eh, es donde nosotros vamos a hacer como una encriptación, ¿ya? Aquí vamos a buscar básicamente transformar los registros en otro valor, pero que nosotros no más sepamos descubrirlo o como volver atrás, ¿ya? El, es como una encriptación básicamente. Entonces yo, no sé, reemplazo la A una, por una letra y un número, o lo reemplazo por varios números y un signo, y así voy encriptando, pero después debería como poder volver atrás, ¿ya? Tenemos en tránsito, que es Transport Layer Security, TLS, que esto permite comunicaciones seguras en HTTPS, ¿ya? En reposo es básicamente cuando los datos están almacenados en disco, en base de datos o almacenamiento en la nube, ¿ya? Y en reposo en general se ocupa KMS, que es como Key Management System, que es un sistema para crear, almacenar y gestionar los, las, como las claves que se tienen, entonces van rotándose, ¿ya?
no siempre son las mismas. Porque ¿qué puede pasar? Que pueden pillar el encriptamiento. O sea, hay gente que puede llegar a los datos y pueden lograr encontrar la fórmula de encriptación que tienen los datos, ¿ya? Si no me equivoco, está eso como esa película, el código o sea, de Turing, si no me equivoco, no sé si la vieron, o no sé si será esa la película, pero el tema es que descubrieron los mensajes, una de las ventajas que tuvieron para la Segunda Guerra Mundial contra eh, Alemania, como los aliados contra el eje, es que encontraron la, cómo venían encriptados los mensajes que hacían entre ellos, entre Alemania. Entonces, como pillaron pudieron encontrar la encriptación, eso les dio la ventaja para estar preparados ante las acciones que iban a hacer, pues como que los tenían espiados prácticamente a escondidas. Entonces sabían todo lo que iban a hacer. Entonces igual les dio una gran ventaja, ¿ya? Entonces en este caso, aquí se vuelve fundamental como esto, la rotación de llaves, ¿ya? Que no sea siempre la misma encriptación, ¿ya? A ver qué tenemos acá. Enmascaramiento auditoría. Cada estudiante ve solo sus inscripciones. Bueno, acá, aquí igual son, aunque ustedes no manejen, aunque uno no maneje de repente la, lo que se está implementando en una consulta, son bien intuitivas, ¿ya? Entonces, aquí básicamente, ¿qué estamos aplicando? Estamos aplicándole a una tabla, a la tabla inscripción, le activamos el Row Level Security, ¿ya? La seguridad a nivel de fila, row es fila, em, y se crea la política Poll estudiante en inscripción. ¿Y qué es lo que se usa? Es que el current user es igual al estudiante username. Entonces, cada estudiante solo va a ver los datos que corresponden al estudiante username, ¿ya? Otra, otra opción es, aquí hay otro ejemplo de una vista con enmascaramiento básico de correo. Ah, ya, sí. Y entonces se crea una vista que se llame View Estudiante Público As, se selecciona el ID, el nombre, left desde la izquierda, tres espacios y se le llena de asterisco hasta el substring donde aparece el email, desde el arroba hasta el punto y todo lo que venga, ¿sí? Entonces, esto va a ser útil para mostrarlo a usuarios que no necesiten ver el correo completo de cada registro, ¿ya? Entonces, básicamente aquí vamos a estar ocultando el email de los estudiantes, ¿ya? Y aquí, ¿qué más? Es auditoría simple, after listening. Aquí estamos tratando de registrar, eh, registrar quién hizo qué usuario hizo, quién está haciendo modificaciones sobre los registros. Eso básicamente. ¿En qué tiempo? En el TS, el timestamp, en qué tabla se hizo, ¿ya? ¿Cuál fue la operación? Eh, Antes y después, el valor de antes y después. Y bueno, esto puede ser opcional. ¿Y qué más? Bueno, el usuario, obviamente, ¿ya? Acá, el usuario. Y ahí se registran los campos, ¿sí? Este enmascaramiento
si no me equivoco, es que, o sea, left, vamos a agarrar, left del email, vamos a agarrar tres espacios y los vamos a reemplazar por asterisco. Y su string, aquí no me acuerdo bien. A ver, déjame recordarlo un poco más porque cuando lo hice no fue hacia. Debería tapar, debería como reemplazar. O sea, left te está tomando los tres caracteres de la columna email. El, y esto es como con lo que lo va a llenar. Y el substring, ahí no, substring email, vamos a tomar el substring email from, esta parte, la sentencia exacta de lo que hacía no recuerdo, pero déjame revisarlo. Ah, ya, aquí estoy revisando, bueno, esto como decía, left agarra los tres caracteres de la izquierda, ¿sí? Puede ser right también. Eh, en el caso de el pipe, que se llama esta línea, después con puntos, lo que va a hacer es concatenarlo, pero lo va a concatenar con los asteriscos, ¿ya? Entonces, se va a quedar con los primeros tres caracteres, después le va a meter asteriscos, y la parte de acá es que de nuevo va a concatenarlo, pero esta es la parte que quiero revisar. So, string email from ahí. Porque no todos los motores funcionan igual. Entonces, em, hay el motor que es substring, yo agarro el substring y me da otro resultado. Entonces, con substring eh, va a extraer la sub, va a extraer una subcadena de una cadena más grande. Entonces, lo que va a pasar con el arroba punto asterisco, el signo de peso, va a extraer la parte de la cadena que comienza con el arroba, ¿ya? Y continúa hasta el carácter final de la cadena, acá, este. Pero esto se parece, me confundo un poco, pero ¿ustedes han leído de repente archivos con Python, alguna cuestión que como que colocan el directorio asterisco y nombre del archivo? O sea, por ejemplo, em, no sé, a ver, ¿qué podría tener? A ver si tuviera un ejemplo. No. Los Todo lo que subdivide. venga antes, sí, sí, como que lo subdivide, pero por ejemplo, supongamos que viene los datos de las ventas, ventas. Entonces viene eh, las ventas de mayo-ventas o julio, o por ejemplo, no sé, viene la fecha del archivo y viene y dice guión bajo ventas. Entonces, si uno coloca asterisco, guión bajo ventas, todo lo que venga antes de ventas, igual lo va a tomar, ¿ya? Entonces, esto como que básicamente está haciendo algo parecido. Como que todo lo que viniera después del arroba debería como tomarlo. Pero esto, si no me equivoco, lo que lo hace es el punto. El punto como que va a tomar todo lo que venga. Entonces, no sé si me entendieron. Si, por ejemplo, viene estudiante, por ejemplo, viene username, si yo le coloco, cuando yo quiero, por ejemplo, en Python, leer los archivos que vienen, yo puedo poner asterisco estudiante y todos los archivos que vengan con guión bajo username, los voy a leer igual, ¿no? Entonces aquí como que todo lo que venga después de la arroba lo va a agarrar, ¿ya? Igual esta parte de em,
esta parte del, del signo de peso es cuando le indica que tiene que llegar al final, ¿ya? Y aquí es como, el punto es como todo lo que venga entre medio. Entonces, el arroba, todo lo que venga entre medio, y el asterisco ahí sí no me acuerdo bien. En esa parte no. Entonces, ¿mm? Eh, con- a ver. mm, s- a ver, déjame, a ver si estamos en lo mismo. Espera, a ver si estamos en sintonía. Recording stopped. Déjame, a ver, con Word. A ver, si yo tengo c.0.usach.cl, lo que me va a tomar es, se va a quedar con los tres de la izquierda. Ahí, se va a quedar con los tres de la izquierda, lo va a concatenar y le va a poner tres asteriscos, y después va a cortar acá desde la arroba y va a agarrar todo lo que venga después de la arroba. Eso es lo que, eso es lo que va a hacer, ¿ya? Eh, Pasa que no siempre substring funciona igual en todos los motores, ¿ya? Em, Substring también uno lo puede ocupar en algunos motores uno lo ocupa, por ejemplo, como parecido al left, ¿ya? Entonces uno pone substring y se queda con del 1 al 4, por ejemplo, de la columna tanto, ¿ya? Entonces no hay, puede funcionar diferente dependiendo del motor de la base de datos, ¿ya? Ahí. Eso. Sí, los pipes están como concatenando, sí. Esta parte nomás me confunde a mí un poco, pero sí, sí, porque no sé. O sea, es que Recording in tienen, progress. bueno, espera un poquito. Entonces, quedaría así, ¿cierto? Tres espacios, un cateno con asterisco y después el correo. En el frontend hay cosas automáticas que te lo hacen. Si tienes una vista y está ingresando tanto, te lo puede hacer automático con algún módulo. Entonces, eh, puede ser a nivel de la base de datos o puede ser a nivel del frontend, pero con algún módulo. Sí, entonces, con un módulo no te va a mostrar, por ejemplo, no sé, cuando estás escribiendo tu contraseña, que no te la muestre mientras la estás escribiendo, ¿sí? O tu mismo correo también, ¿ya? O si tú quieres en la misma vista que todos los datos de una tabla, porque al final en la vista tú vas a representar lo que estás leyendo de la base de datos. Entonces, la vista como tal puede tener la tabla, como tú la estés representando, puedes aplicarle cambios con algún módulo. Entonces, ese módulo puede transformarte la tabla, dejártela más bonita, lo que sea, y además puede modificarte el contenido. Entonces, claro, también podríamos hacerlo a nivel de la vista, ¿no? ¿Sí? Pero esto está más enfocado para las personas que están como trabajando con la base de datos, ¿ya? Esa es como la idea. Aquí estamos como en, en el sistema de la base de datos, ¿ya? Lo que pase después con los datos, eso es otro tema, ¿sí? O sea, como que tú estás trabajando en un lugar y tú no deberías poder ver como cierta información cuando vayas a consultar esta tabla, por ejemplo, ¿sí? Ya, ya. Entonces, claro, entonces se queda con el f string, los primeros tres, lo concatena con esto y yo la verdad no me la sé de memoria, pero varía dependiendo de la base de datos, pero lo que debería hacer es, desde la arroba, se queda con todo lo demás, ¿ya? Hasta el final de la cadena. Ahí el asterisco no, ahí me pide, quedo pillo, ¿ya?
Pero eso básicamente. Ya, vamos con observabilidad y calidad. Observabilidad y calidad. Entonces, se ve cierto, se ve bien. Sí, ya. Bueno, en general nosotros no podemos gestionar lo que no podemos medir, ¿sí? Entonces la observabilidad nos permite entender qué está pasando con nuestro sistema, ¿ya? ¿Cuál es la forma de hacer esta observabilidad? Puede ser mediante los logs, ¿ya? Que son los eventos, son los registros, como qué pasó, cuándo y dónde. Por ejemplo, en qué tabla, en qué registro, etcétera, ¿ya? Son como el diario, por así decirlo, de nuestro sistema, ¿ya? En general, los logs son mensajes bien detallados, ¿ya? A veces hay unos que son por defecto de la base de datos o uno los puede y si no están por defecto debería ir creándolo, ¿ya? Para tener una mejor trazabilidad, ¿ya? Las métricas son valores numéricos que miden el rendimiento, pueden ser gráficos, puede ser, por ejemplo, histogramas. No sé, por ejemplo, cuántas consultas hacen a una base de datos, cuántas hacen por día, por hora, por minuto, cuántas personas hacen, distintas personas hacen consultas a la base de datos, cuál es la base de datos más, cuál es la tabla más consultada, y así. Entonces eso me ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, tenemos las particiones de las tablas que no sé si se recuerdan que en algún momento les mostré como partition by. Las particiones lo que me permiten es que yo cuando consulte respecto a esa partición, el motor de base de datos debería eh, como optimizarme esa consulta. Entonces, si yo defino una partición, por ejemplo, de fecha de una tabla, cuando yo vaya a consultar por un día, ya, por ejemplo, día, mes, año en específico, la tabla me va a responder más rápido, porque está optimizada en base a esa partición, ¿ya? Eh, es importante de repente decidir cuál es la mejor partición o cambiar la partición de una tabla quizás, dependiendo de bajo qué columna la están consultando más, ¿ya? Tenemos las trazas o traces que representan el flujo completo de una solicitud a medida que avanza por los diferentes servicios. O sea, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el orquestador y todo lo que necesitamos para ir de un servicio a otro, eso debería estar en un trace ID, como en una traza identificada por un ID. Entonces, cuando yo vaya a ver el flujo que tuvo una consulta, una solicitud, yo puedo ver a qué servicio fue, en cuál consultó un dato, en cuál otro consultó otro dato y tal resultado final que me dio el registro luego de estar eh, pasando de un servicio a otro, ¿ya? Entonces yo tengo una traza de los datos, ¿ya? En general es bien útil en esta arquitectura de microservicios, ¿ya? Eh, el SLI, SLO, ya habíamos mencionado el tema del SLO, que era el objetivo del cuantificable del nivel de servicio, pero tenemos el SLI, que es el Service Indicator Level, que es también uno es el objetivo del nivel de servicio, entonces es por así decirlo, no sé, nuestro 95% de las
de la latencia que tenemos para hacer una consulta debe ser menor no sé, a 500 milisegundos. Tiene que ser menor. O sea, cuando yo hago una consulta, el 95% de las consultas debería tener una latencia, o sea, demorarse menos de medio segundo, por ejemplo. ¿Ya? El SLO. Eso es el objetivo del nivel de servicio. Y el indicador del nivel de servicio es como una métrica para medir el rendimiento, ¿ya? Por ejemplo, eh, en el objetivo yo quiero tener una latencia menor a medio segundo, pero el indicador del nivel de servicio es el rendimiento como tal, o sea, cuánta latencia tengo actualmente. Entonces, con uno es el indicador del nivel de servicio que me dice cuánto hay actualmente y el objetivo es como hacia donde yo apunto, ¿ya? Esa es como la diferencia. Entonces, esto me dice el dato como tal del rendimiento y este es hacia dónde quiero apuntar el objetivo de ese rendimiento, ¿ya? ¿Qué más? Error budget, el presupuesto que se tiene de errores. Esto es como la cantidad de tiempo, el número de errores que podemos permitirnos sin que esto perjudique, por ejemplo, nuestro objetivo, ¿ya? Como nuestro valor objetivo. O sea, ¿cuántas veces pueden haber errores que no, o imprevistos que me modifiquen mi latencia objetivo, por ejemplo, a cada consulta? ¿Ya? Eso es básicamente como nuestro umbral permitido. ¿Ya? ¿Qué más? Test de datos, calidad y frescura. Bueno, en esta parte es como donde podemos hacer ciertos test y monitorear como que también están los datos, ¿ya? Unicidad del root, aquí le estamos asignando un constraint que el root sea único, ¿ya? Que aquí estamos diciendo que los tiempos sean consistentes. ¿Qué quiere decir que sean consistentes? Que la confirmación sea, que el tiempo de confirmación sea mayor o igual que el tiempo de solicitud. Claro, primero tiene que llegar la solicitud y luego se confirma. Y que no sea nulo, ¿ya? Claro. En el otro tengo integridad referencial. A ver qué hay acá, inscripción al content. Uy, que me está. Espera un poquito. Ya volví. Un poco con interrupción. La integridad referencial. A ver, ¿qué está haciendo acá? Alter table inscripción, add content FC section, llave foránea, section ID. Está definiendo como la llave foránea que sea section ID. Sí, sí. Ya, entonces, bueno, a ver, chequeo de frescura, ejemplo de consulta. Select down, hay diferentes eh, formas de verificar la calidad de los datos, ¿ya? Esto siempre tiene que ser una práctica que se tiene que hacer en general los que están manteniendo la base de datos o los mismos que están haciendo la configuración de las tablas, qué es lo que van a tener y también permite que no se empiecen a ingresar datos erróneos. O sea, esto me va a avisar prácticamente si que se vuelve a repetir un root, por ejemplo. ¿Ya? Deme un minutito. Recording stopped.
Ahí sí, volví. Eh, Recording in ya, bueno, progress. entonces, acá si se empieza a ingresar root que no son únicos, entonces esto debería en los logs tirarme algún error o algo así, ¿ya? Hay diferentes formas de probar la calidad de los datos y además eh, tener triggers y eventos que me avisen que están rompiéndose la regla, ¿ya? Eh, integración continua, falla el bit si rompen contra todo. Claro, puede fallar un pipeline, por ejemplo, si no se cumple alguna de estas etapas cuando se esté creando una tabla o lo que sea, o cuando se estén haciendo actualizaciones, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Performance y resiliencia. Creo que eso nos queda todavía. Ah, ya, ya. Performance y resiliencia. Ya, en esto tenemos, eh, aquí tenemos que ver cómo hacemos que nuestros sistemas sean rápidos y además sean robustos. ¿Ya? Espera un poquito. Ya, sí, está grabando, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacemos que nuestros sistemas sean rápidos y robustos? Aquí tenemos diferentes estrategias. Por ejemplo, en algún momento le había comentado índices, ¿ya? El índice podemos tener índices que sean de varias columnas o una sola columna, ¿ya? Un índice de varias columnas puede ser, por ejemplo, nombre o apellido. Yo sé entonces que en la tabla voy a tener el nombre y el apellido como únicos, a lo mejor, ¿ya? O puede hacer incluso como una unión puedo hacer una tercera columna que sea apellido y un bajo nombre. Entonces, estos índices me permiten identificar cada registro y puedo acceder a ellos, ¿ya? Porque puede ser que la unión entre, por ejemplo, nombre o apellido me sirva porque quizás para una base de datos pequeña no tenga el mismo nombre y apellido. Entonces ahí puedo como identificarlo de alguna forma con ese índice, ¿ya? Pueden ser eh, varias columnas a la vez, puede ser una columna, pueden ser cubrientes, es decir, que un índice que contiene todas las columnas que una consulta necesita, ¿ya? Entonces, la base de datos puede obtener todos los datos directamente del índice sin tocar la tabla principal. Esto también puede ser eh, rápido, ¿ya? Puede ser rápido, puede dar una ventaja. Entonces, puedo obtener todos los datos mediante un índice de una tabla. ¿Qué más? GIST para JSON-B. Ah, bueno, estos son índices más especializados, más complejos para lo que son textos, JSON o datos geográficos. Son como índices optimizados, ¿ya? Tenemos el particionamiento, que es el dividir una tabla muy grande, pero por detrás lo que hace el motor de la base de datos es que mediante esa partición, por ejemplo, tenemos los registros de varios meses y yo hago una partición, digo a la tabla partition by month, partition by mes. Entonces, lo que hace por detrás la base de datos es que la tabla grande la está transformando en varias tablas más pequeñas bajo esa partición. Eso es como lo que hace por detrás. Bueno, diferentes motores más modernos o algunos que vayan saliendo ahora último, pueden tener diferentes estrategias, pero en general eso es como lo que hace, dividir una tabla grande en varias tablas más pequeñas, o sea, como que esa tabla se transforma en la misma, pero una por cada partición, ¿ya? Si es por día, van a ser varias tablas respecto al día. Entonces, cuando yo vaya a consultarlo,
es como que si tuviera una subtabla, entonces es más rápido leerlo, porque como que ya lo dividió, ¿sí? Es como que ustedes tuvieran varios cuadernos, entonces en vez de buscar el cuaderno de alguna asignatura, por ejemplo, no sé, están buscando el cuaderno de, no sé, de redes, entonces si tienen 20 libros, 20 cuadernos apilados, lo van a ir buscar, lo van a buscar, tienen que ir revisando todos, pero si ustedes lo tienen como particionado, entonces a lo mejor lo tenían como separado cada cuaderno, por decirlo así, ¿ya? Entonces ahí ustedes van directo y ven el cuaderno que quieren ver, ¿sí? ¿Queda claro? Esto también está optimizado si yo quiero agarrar varias. Si yo quiero agarrar varias particiones, también más, eh, va a ser más rápido que empezar a ver sin la misma tabla, pero sin partición, por ejemplo, la mitad. Si yo quiero ver la mitad de la tabla y la veo sin la partición, igual va a ser más rápido si yo leo la mitad de la tabla particionada, que va a agarrar como solo la mitad que corresponde. O sea, básicamente va a leer solo lo que le corresponde, ¿ya? No va a leer la tabla completa, que eso es muchas veces lo que limita el rendimiento de la base de datos, que es que entran a leer toda la tabla y es innecesario si una tabla gigante, ¿ya? Bueno, tenemos también antipatrones, cosas que no deberíamos hacer. Bueno, es como bien conocido que no debería hacerse como un select all en en las tablas que son muy grandes. El primer indicio de que está haciendo un select all sobre una tabla que no debería es que uno escribe select all from la tabla y se demora mucho. Se demora mucho, no sé, medio minuto, un minuto incluso, y te aparecen algunos motores de base de datos cuánto estás consumiendo y en algunos te dice cuánta ranura, tiempo de ranura en memoria está como consumiendo. A veces te puede decir varias horas, varios días, eso es como lo que está consumiendo como por detrás. Exactamente cómo se calcula eso no sé, pero uno puede ir comparando. O sea, consultas cortas son milisegundos en tiempo, pero otras ya te dice como horas, o sea, como que está consultando mucho por detrás. ¿Ya? Algo sí que me faltó, creo que no lo coloqué acá, voy a ver si está más abajo. Sí, sí, eso me faltó. Que aparte de aparte de lo que es el particionado, también tenemos algo que es el clustering, ¿ya? El clustering es, como el nombre lo indica, no sé si han escuchado aquí como el clustering, si han visto a lo mejor algo de análisis de datos o ciencia de datos, saben como que el clustering es como básicamente agrupar bajo algún segmento. Entonces queda como segmentado, pero tiene que tener sentido. O sea, por ejemplo, no sé, los clientes de tal comuna, entonces yo hago un clustering bajo la comuna. Entonces, básicamente, el clustering lo que va a hacer es que va a organizar las filas de una tabla basada en los valores de una columna. Entonces, en el particionamiento te lo va a dividir en varias tablas, ¿cierto? Te va a dividir en tablas más pequeñas respecto a la partición. El clustering te va a hacer algo similar, pero te lo va a separar en tablas respecto a ese clustering. ¿Ya? Por ejemplo, si hago un clustering de clientes de un, un segmento, por ejemplo, oro, bronce o plata, esto va a ser más fácil cuando yo vaya a consultar solo los clientes oro, que la tabla me responda más rápido. Se va a facilitar, va a estar como optimizado. Entonces, bueno, no sé, por dar un ejemplo de los libros, por ejemplo, si yo los organizo, empiezo a buscar y los tengo desorganizados en una biblioteca, tengo que ir a buscar uno por uno, pero si yo lo tengo almacenado por clustering, yo tendría en mi biblioteca los libros de tal materia
arriba, tal materia abajo, tal materia a la izquierda, tal materia a la derecha. Entonces, cuando yo quiera ir a buscar, va a ser más rápido, ¿ya? Va a estar optimizado. ¿Sí? Esto es similar. Entonces, los clientes, cuando yo quiera ir a buscarlo, eh, van a ser más fácil, más rápido su acceso. ¿Me siguen? ¿Sí? Esto yo creo que lo voy a editar esta y voy a agregar también clustering acá, porque eso no lo estoy viendo, no lo estoy viendo que esté. Bueno, finalmente estamos en los antipatrones. ¿Qué nos queda todavía? Mm, es RTO y continuidad. RTO es el tiempo para volver a operar y el RPO es la ventana de pérdida de datos aceptable. RTO debe venir de las siglas Recovery, Time Objective, algo así debe ser. Entonces es el tiempo máximo que yo acepto para que mi sistema o servicio pueda estar como no operativo, ¿ya? Y el RPO es la cantidad máxima de datos que yo como organización estoy dispuesto a perder o que se podría perder después de un desastre, por ejemplo, ¿ya? Supongamos, no sé si vieron que el otro día como que se cayó AWS, si no me equivoco. Entonces, em, ese puede ser un problema súper grande, porque si hay transacciones de un sistema de base de datos que está basado en ellos, bueno, ellos deben tener alguna, alguna herramienta o algo que pueda ayudar a que no se genere un desastre tan grande si es que se cae como tal, o si es que son recuperables las transacciones que se están realizando en esa nube. Pero en ese momento, cuando estuvieron como fuera de línea, ellos tienen como un tiempo máximo para poder solucionar y que a lo mejor en ese tiempo también van a tener una pérdida de datos aceptable y a lo mejor incluso con que se caiga, tienen capaz que no hayan perdido datos porque quedaron a lo mejor esperando esa transacción o tienen algo para amortiguar ese problema, ¿ya? Entonces, pero tenemos que definirlo, pues tenemos que definir como el tiempo para volver a operar y cuánto es la ventana de pérdida de datos que yo voy a aceptar, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias que se tienen para esto? Hacer backups diarios. Una estrategia bien común es que, por ejemplo, cuando cargamos los datos en la tabla, en la capa staging, como en la capa bronce o raw, capa pura, eh, esa capa pura se cargó porque llegaron archivos que se hicieron ingesta de esos archivos, porque de algún lado tienen que salir los registros, de algún lado llegan esos registros. Entonces los backups, si son diarios, todos los días se va haciendo un backup de la tabla, pero también a lo mejor sería conveniente guardar todo lo que llega, todos los archivos que llegan, a pesar de que se cargaron en la base de datos y a pesar que los borré, los guardo en algún almacenamiento. Entonces, si yo volviera a reprocesar todos los archivos, ¿ya? Yo volvería a tener de nuevo todos los datos. Entonces, en caso que se cayera mi base de datos, igual yo tengo todos los archivos que representan lo que está cargado en la base de datos. No sé si me siguen. Es como que ustedes tienen varios Excel y los Excel lo están cargando en su base de datos y dicen, uy, de repente alguien borró la tabla. Entonces ustedes tienen todos los Excel que fueron cargando hace un mes y fueron cargando los diarios, los tienen en su almacenamiento, porque ustedes lo estaban subiendo, lo tenían en una carpeta backup. Entonces, independiente a que alguien haya borrado lo que había en la base de datos, ustedes vuelven a hacer un reproceso y cargan nomás todos los archivos que tenían cargado, que tenían guardado en la base, en la carpeta de backup. ¿Me siguen? Sí.
Ya. Entonces, bueno, los backups diarios. ¿Qué más? Los write ahead log. Este es el WAL. Es un mecanismo de registro secuencial para los cambios que se generan en la base de datos. ¿Ya? Y esto permite recuperar lo que se haya realizado en una transacción. ¿Ya? El PITR, si no me equivoco, a ver, voy a revisar un poquito. Es como la capacidad de restaurar una base de datos a cualquier momento específico. Yo, por ejemplo, lo que he probado es que si la base de datos, si tengo unas tablas que se actualizan cada cierto tiempo y quiero saber cómo estaba la tabla hace 3 días, hay consultas que te permiten hacer eso. O sea, por ejemplo, Google Cloud en BigQuery de Google Cloud, uno puede consultar hasta 7 días atrás la misma tabla. Entonces es como que la tabla se toma como una foto de la tabla en todo momento, 7 días para atrás. Entonces yo voy a consultar la tabla, le pido al sistema consultar la tabla hace 5 días y me la entrega como si yo estuviera hace 5 días a la misma hora, por ejemplo. ¿Ya? O puedo definir incluso la hora en UTC, en horario en el que yo quiera, pero es como que prácticamente estuviera todo guardado hasta cierto punto, ¿sí? Y yo puedo consultarlo. Y eso es súper bueno porque a veces uno puede estar actualizando la tabla o no alcanzó a hacer un backup, no alcanzó a copiar la tabla que esté haciendo modificaciones. En general eso es bueno si yo estoy haciendo modificaciones sobre la tabla, como guardar un respaldo de ese día, pero si no lo hice con una sentencia de como volver el tiempo atrás, yo puedo ver los datos que tenía en esa tabla, hace 4 días, 5 días, hasta 7 días. Otros motores de base de datos también tienen eh, casos de uso similares para poder mitigar este problema de no tener como un backup o no tener que uno estar haciendo el backup a cada rato, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, la estrategia réplica sincrónica, esto es, esto es como una copia de la base de datos, ¿ya? Donde las transacciones como que tienen que ser confirmadas en la base de datos principal como en una copia de la misma base de datos, ¿ya? Se tiene como una réplica. Esto en general puede que tenga algún costo, porque uno tiene como una copia de todo en otra, ¿ya? Entonces, esa es como su desventaja, pero esto mitiga todos como los problemas de no poder volver a tener los datos que se tenían antes, ¿ya? Entonces, bueno, esto también es parecido como cuando uno puede hacer un rollback y puede volver atrás, como una copia de seguridad, por así decirlo, ¿ya? Mm, ¿Qué más? Bueno, los runbacks es como el conjunto de procedimientos que yo voy a hacer y las tareas rutinarias que voy a responder frente a las fallas que tenga, ¿ya? Entonces, tengo los pasos que voy a hacer dependiendo de los problemas que vayan apareciendo, las fallas. Tengo cuáles son mis criterios de éxito para decir que esto está como ocurriendo bien en cada paso que se va dando en la base de datos con las transacciones. También los tiempos. Puedo también hacer simulacros de que la base de datos tenga un problema. Por ejemplo, puedo probar si es que puedo hacer una recuperación. O borro mis datos y hago una recuperación y vuelvo a cargar. No sé. O algún incidente que esté pasando, por ejemplo, no se están cargando. Borro una tabla para ver qué pasa con la que está consumiendo datos de esa tabla y en caso que pase eso, qué opciones debería hacer el proceso el siguiente proceso que está consumiendo una tabla que le está fallando.
a lo mejor debería ir a consultar una tabla alternativa, em, todo lo que yo pueda preparar para poder anteponerme a algún problema que tenga, ¿ya? Eso, bueno, en general, eh, backups diarios igual son buenos. em, si se puede tener una réplica, ojalá tenerla. Ya puede ser más costoso, pero puede ser. Y bueno, los registros, tener el registro de cada cambio que se va haciendo, igual me va a permitir poder volver atrás en caso que vea que está pasando algo. Pero eso ya es más a nivel de registro, ¿ya? Pero en general, aquí yo diría que gana el tema de tener backups cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Es como lo más seguro. Sí. ¿Ya? Eso. Bueno, aquí voy a dejar igual como tarea esto para que completen, pero ahí para la otra semana, como tarea para la casa. Ya, stop share. Eso. Bueno, Recording stopped. no sé cómo aquí terminamos las clases. O sea, no todas las clases, sino que la de hoy día. ¿Cómo van con su grupo? ¿Vamos bien? ¿Están los dos grupos? ¿Alguien de cada grupo acá o no? Sí, profe, aquí estamos avanzando un poco. Ya. Entonces ya la otra semana sí tendrían que tener lo que pactamos. Sí, que para refrescar la memoria son los CRUD de las tablas principales. Los clubs de las tablas que consideren principales y algunas vistas Sí, claro, con de las esos vistas, clubs. exactamente. Sí, sí. Las que Ya, ustedes consideren principales, las que se le haga más fácil, más sí, importante. se Sí, entiende. ya. ¿Y el otro grupo está o no? No sé si está. Sí. Sí, o sea, debería ser como un pequeño punteo, un punteo de lo de lo que se pide como en el informe. Sí, como, no sé, estos son mis requerimientos y el por qué, como de manera bien resumida lo que va en el informe. Y después pasar a mostrar como la aplicación. O pueden ser pantallazos si quieren de la aplicación, como quieran, pero ahí tienen la alternativa. Pero claro, debería ser como un punteo del informe. ¿Ya? Ya. Eh, eso, po, eso. Así que ahí nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Ahí estoy atento a cualquier duda que me hagan. Perfecto, gracias, profesor. Chao, Ya. gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao.